Muy bien, por fin llegamos a la parte práctica y vamos a aplicar lo que estuvimos viendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mira, te voy a presentar primero los materiales. A ver si se logran enfocar. Ahí tenemos LEDs. En este caso vamos a estar usando estos LEDs rojos. Como ves son de 1,7 voltios y 10 miliamperios. Y también vamos a estar usando unas resistencias que yo acá las tengo todas clasificadas. Todos son valores que fui consiguiendo a lo largo de mi vida y los fui juntando en esta bolsita. En fin, lo que vamos a tener que usar van a ser estos valores que tenemos acá, 1,7 volt y 10 miliamperes. Esos van a ser los que vamos a utilizar en este caso. Después tenemos estos otros LED que son de 10 milímetros, son más grandecitos, tienen 3 volts y 20 miliamperes y emiten una luz blanca. Y después están estos últimos, que si bien se ven transparentes, a ver, ahí está, si bien se ven transparentes, son de 3,6 volts, 20 miliamperes de corriente y son de color azul la luz que emiten. Bien. Ahora, para poder utilizar los LEDs que vimos anteriormente, vamos a tener que hacer un circuito. Ya lo habíamos hecho esto, así que vamos a hacerlo un poquito más rápido. Tenemos la fuente de tensión, esta es la resistencia. Ahora vamos a agregar un LED. Como siempre no me acuerdo el símbolo del LED, así que vamos a hacerlo así. LED. Y tenemos que para este va a ser un LED rojo, van a ser 1,7 volt y 10 miliamperes. Este valor va a ser la resistencia que nosotros vamos a querer hallar y también vamos a tener que necesitar la potencia que va a soportar. Y en este caso va a ser nuestra fuente de tensión. Vamos a estar usando dos valores, como dije, 12 y 14 volt, para que haya una diferencia. Acá va a haber 12 volt. Y vamos a ver, vamos a marcar otro que esté en 14 volt. Vamos a poner un valor de tensión y otro. Y acá vamos a hacer lo mismo, un valor de resistencia y potencia. Por ahí son los mismos, por ahí no, vamos a comprobar. En fin, recordemos, para esto vamos a utilizar la ley de Ohm. Tenemos que la corriente es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, ahora lo que necesitamos calcular va a ser esta resistencia. Entonces vamos a empezar primero haciendo la diferencia de tensión. Esto va a ser 12 volt menos 1,7 y esto nos va a dar 10,3 volt, que va a ser la caída de tensión que vamos a tener acá en esta resistencia. Muy bien, ahora aplicando la ley de Ohm, vamos a decir que la resistencia, que es el valor que nosotros queremos calcular, va a ser igual a la tensión dividido la corriente. La tensión va a ser 10,3, porque recordemos que es la resistencia de la que estamos calculando, y la corriente va a ser la del LED, que son 10 miliamperes. 10 miliamperes es lo mismo que decir 0,01 ampere. Entonces esto ahora vamos a hacer la cuenta, que es muy sencillita, 10,3 volt por, ahora esto que está acá abajo, o sea 0,01, lo mismo que decir 1 sobre 100. Entonces nosotros lo que tenemos acá es 10,3 dividido 1 sobre 100. Esto lo podemos convertir en un producto, o sea, multiplicarlo, dando vuelta
la fracción, es decir, invirtiéndola, y acá tenemos 1030 ohms. Esta va a ser la resistencia que nosotros vamos a necesitar para, vamos a empezar a borrar esto, para que funcione nuestro LED rojo con esta característica en 12 volts. 1030 ohms. Y ahora lo que nos falta calcular es la potencia que necesita soportar. Vamos a calcular la potencia. Potencia era tensión por corriente, o lo que podría verse como corriente al cuadrado por resistencia. Y esto vamos a decir que es 10 miliamperes. Recordemos que esto es 0,01 amperes al cuadrado por 1030 ohms. Y ahora esto nos va a dar, voy a buscar ahora sí la calculadora porque voy a hacer cagada. 0,01 por 1000, perdón, esto va al cuadrado por 1030. Esto nos va a dar 0,103 y esto nos va a dar 0,103 watts. Las resistencias vienen en 1/8 de watt, 1/4, 1/2, esto no se va a confundir con 1/2, 1 watt y así sigue. Esto es 1 watt son 1000 miliwatts, 1/2 son 500 miliwatts, 1/4 son 250 miliwatts y 1/8 son 125 miliwatts. ¿Sí? Entonces, para nosotros, esto que tenemos acá, podríamos decir que son 103 miliwatts. Es decir, que el valor más cercano quiere decir que el valor mínimo de potencia que tiene que admitir nuestra resistencia es este. Entonces, nosotros como decimos que 103 miliwatts es menor a 125 miliwatts, la resistencia que seleccionamos tiene que ser de 1/8 de watt. Entonces ya tenemos la resistencia para este LED que tiene 1,7 volts, 10 mA, es rojo, y una tensión de la fuente de 12 volts. Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a calcular la resistencia para nuestra fuente con 14 volts. Hacemos lo mismo. Diferencia de tensión es igual a 14 volts menos 1,7 volts. Esto es igual a 12,3 volts. Ahora, usamos ley de Ohm y decimos que la resistencia es igual a tensión sobre la corriente. Esto es igual a 12,3 volts sobre 0,01 amperes. Repetimos el mismo proceso de la fórmula y esto nos va a dar 1230 ohms. Con eso ya tenemos el valor de la resistencia. Vamos a marcar también que en este caso la caída de tensión es 12,3 volts. El anterior eran 10,3. Ahora lo que vamos a tener que calcular es la potencia, la tensión por corriente, o corriente al cuadrado por resistencia. Corriente era 0,01 amperes al cuadrado por la resistencia, que eran 1230
ohms, que es lo que calculamos recién. Y ahora nosotros, cuando hagamos esta cuenta, nos va a dar, vamos a venir acá, 0,01 al cuadrado por 1230 ohms. Y nos va a dar 0,123 watts. Esto que tenemos nosotros acá son 123 miliwatts. Es decir, con un octavo, porque esto es así, 125 miliwatts, también podemos manejar este LED. Es decir, que la potencia va a ser igual a un octavo de watt. Tenemos que tener en cuenta es que si por ejemplo trabajamos en nuestro auto, no va a ser lo mismo que le estemos entregando a la lámpara, al LED, mejor dicho, un funcionamiento con esta resistencia y con esa resistencia. Vamos a ver la diferencia que hay. Y esto lo vamos a tener que ver con la corriente que va a circular. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaría si nosotros usáramos nada más este valor de resistencia y cambiamos la tensión de la fuente. Es decir, nosotros diseñamos esto pensando que lo íbamos a usar en 12 volts. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro auto, vamos a hacer un esquema súper sencillo y creo que nada representativo. Sí, vamos a ver ahí, acá. Vamos a decir que el motor está ubicado acá. Acá vamos nosotros manejando. Horrible este diseño, pero bueno, no importa. Nosotros dijimos, bueno, a ver, nosotros tenemos la batería, borne negativo, borne positivo. Esto tiene 12 volts, así que diseño mi circuito y digo que necesito una resistencia de 1030 ohms y un octavo de watt. Entonces, llego, lo conecto, lo prendo, veo que funciona, digo listo, ya está solucionado. Ahora yo agarro, pongo en marcha mi vehículo y la tensión ya no es 12 volts, empieza a cargar el alternador y tenemos 14. Y lo que queremos saber es qué pasa con esto. La realidad nos dice que nosotros deberíamos haber hecho el cálculo con esos 14 volts para no dañar nuestro LED. Entonces yo le digo, bueno, se daña el LED y ahora queremos saber por qué. Bueno, veamos qué es lo que sucede acá. Como nosotros tenemos un valor más chico de resistencia, tendría que haber hecho en rojo, no importa. Como nosotros tenemos un valor de resistencia que es más chico, lo que va a suceder es, recordemos que hacía la resistencia era todo aquello que se oponía al paso de la corriente, significa que la corriente que va a llegar a este LED ya no van a ser 10 mA como deberían ser para que funcione correctamente, sino que va a empezar a circular una corriente mayor. Nosotros queremos saber cuál va a ser ese valor de corriente. Bueno, muy bien, tenemos la resistencia, son esos 1030 ohms, tenemos la tensión de la fuente, que son 14 volts. Lo que nosotros necesitamos saber es la corriente que circula. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de corriente es igual a tensión sobre resistencia, por lo tanto la tensión que vamos a tener van a ser estos 14 volts menos 1,7 sobre la resistencia
que van a ser esos 1030 ohms. Es decir, esto va a ser 12,3 por 1030 ohms. Esto nos va a dar el número. Nosotros vamos a utilizar tres cifras significativas y como tenemos un 9 lo vamos a redondear a 2, o sea va a ser 0,012. Entonces esto va a ser igual a 0,012 amperes, lo cual es igual a decir que nosotros tenemos 12 miliamperes de corriente. Es decir, respecto a la corriente que nosotros estábamos manejando antes, ahora nuestro LED va a tener 2 miliamperes más. Parece, o sea, cuando hablamos de miliamperes es una cantidad pequeña, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la corriente de funcionamiento normal, vamos a decir, la corriente de trabajo, o para la que fue calculado el LED, son 10 miliamperes. 2 miliamperes, vamos a decir que esto es el exceso Ahora, si nosotros calculamos cuánto es esto, vamos a decir que el porcentaje del exceso sobre el total, vamos a tener los 2 miliamperes sobre los 10 miliamperes por 100, por 100%, y esto va a ser 1 sobre 5, y ahora 100 dividido 5 va a ser 20, es decir, esto nos va a ser un 20% más que el valor que estábamos esperando, con lo cual es un porcentaje bastante alto a pesar de ser una corriente que cambió muy poquito. Esto no quiere decir que el LED se va a comportar de una forma distinta. En general va a tender a brillar más si es que no se quema. Entonces, eso ahora lo vamos a probar. Y otro valor que tenemos que ver qué es lo que le pasa es a la resistencia, porque esto se calculó con una corriente de 10 mA, no con una corriente de 12. Esto deberían ser 12 mA ahora. Entonces la potencia nosotros la calculábamos como tensión por corriente, o corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora la corriente van a ser 12 mA, es decir, 0,012 amperes. Esto lo vamos a hacer al cuadrado y vamos a multiplicar el valor de resistencia, que es 1030 ohms, 0,012 al cuadrado por 1030, vamos a tener que es 0,148. Otra vez me olvidé de volver a hacer foco sobre la pizarra. Nos va a dar 0,148, era el valor que habíamos visto, watts, es decir, 148 miliwatts. Y ahora vemos que hay una diferencia muy importante acá. O sea, no solo vamos a tener que, vamos a poner acá, diferencias, con 12 volts y la R, vamos a decir que era 1030 ohms. Con 12 volts, lo que teníamos acá en el LED iban a circular 10 mA, esta va a ser corriente de LED, son 10 mA, y acá
son 12 mA, esto para 14 volts. Y no solo vamos a tener ese aumento de corriente, sino vamos a tener también un aumento de la potencia, de la resistencia. Y estos antes eran de 0, no me puedo acordar, pero con 125 mW estábamos bien. Y ahora nuestra resistencia tiene que ser capaz de 148 mW. Es decir, una resistencia que era de 1/8 de watt, es decir, esto no nos va a servir cuando lo queramos usar con esta tensión. Es decir, por más que nosotros hubiéramos colocado esta resistencia y nuestro LED soporte ese aumento de la corriente, la resistencia mismo no estaría siendo capaz de soportar la potencia que estaba circulando. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros hubiéramos elegido en vez de una resistencia de 1/8 el valor próximo, que es 1/4 de watt, que son 0,250 watts, es decir, 250 miliwatts, hubiéramos podido soportar también la potencia en caso de que esta tensión aumente, siempre y cuando nuestro LED sea capaz de soportar este incremento del 20%. Y eso es lo que vamos a probar ahora. Bien, acá llegamos al laboratorio donde vamos a hacer las pruebas. Este es el circuito que habíamos armado, la fuente, el amperímetro, la resistencia 1, resistencia 2 y el LED rojo que íbamos a utilizar. Debido a que no tenía resistencias de 1030 ohms, decidí usar una de 1000 y una de 47. Como vimos en serie, se suman sus valores de resistencias y nos da una resistencia cercana a eso, un poquito más grande, de 1047 ohms. Lo que vamos a notar va a ser una corriente un poco más baja. Para eso ajustamos la fuente en el valor que necesitábamos, en este caso son 12 volts. En el amperímetro estaremos viendo los valores de corriente en miliamperes. Y ahí tendremos la resistencia 1 y la resistencia 2. El LED propiamente dicho. Y ahora procederemos a conectarlo. Como vemos, el LED se enciende. Podemos ver claramente la luz que emite. Y la corriente que tenemos es aproximadamente 10 mA. Como dije, la resistencia total eran 1047 ohms y es más bajo que lo que esperábamos. Para esta segunda prueba vamos a utilizar nuevamente un circuito muy similar al que construimos recién. Ahí vemos el LED y las dos pequeñas resistencias. Estas resistencias son todas de 1/4. Conectamos el polo positivo al amperímetro. Recordemos que el amperímetro tiene que estar en serie para que la corriente fluya por él y permita realizar la medición.
conectamos el negativo. Ahora la fuente la tenemos que subir hasta los 14 volts. Primero hacemos un ajuste grueso y después hacemos un ajuste más fino, hasta llegar a los 14 volts. Verificamos en el circuito que esté conectado de la forma adecuada, que la resistencia sea la de 1000 ohms y de 220, es decir, nos va a dar 1220 ohms y es por tanto un poquito más baja, por lo tanto la corriente debería ser un poco superior a los 10 mA. Ahí vemos cómo los conectamos, el LED encendió, vemos un ligero brillo superior y la corriente vemos que está un poquito por encima de los 10 mA. Ahora, para nuestra tercera prueba, vamos a calibrar, de nuevo la fuente en 14 volts y utilizamos el circuito que habíamos armado la primera vez, es decir, con 1030 ohms, que en este caso son 1047 ohms. Como vemos, la corriente es mayor, se aproxima a los 12 mA y el LED brilla con mayor intensidad a la que hacía anteriormente. Vamos a ir aumentando ligeramente la tensión. Ahí volvimos a 14 volts. Esa variación se produce porque no es tan preciso el sistema. Y cuando aumentamos hasta llegar a esos 12 mA, vemos que estamos alrededor de 14,3 volts. Eso es debido a que los valores de resistencia no son exactamente los que calculamos. Pero vemos como igualmente, a pesar de tener un 20% más de corriente que esté circulando por el LED, el mismo soporta. ¿Cuántos miliamperes decís que soporta? En realidad estos son de 10 mA. Yo la verdad no quiero ser malo y arruinarte tu magia, pero se puede ver bien a qué intensidad, qué corriente consume con un aparato que tenemos. ¿De qué me estás hablando? De tu LED.